Nuevamente un cordial saludo, ya con la grabación de este seminario permanente de la especialización en salud mental comunitaria. Va a ser una actividad que yo creo que nos va a invitar principalmente a reflexionar sobre algo que para muchas personas puede sonar banal o de moda, pero en realidad van a ver que tiene toda una profundidad. ¿Y quién más idóneo para hacer esta presentación que la profesora Ginny Rocío Luna, quien es una investigadora permanente de estos temas, se ha destacado en la maestría en salud mental, en psicología comunitaria, y que pues tengo el placer de tenerla también aquí en esta especialización, compartiéndonos sus conocimientos, sus investigaciones y en esta ocasión sus reflexiones sobre un tema muy importante. Para quienes no nos están viendo de manera sincrónica, la grabación va a estar allí para que la consulten, la revisen y nuevamente invitarlos a que procuren estar en línea con nosotros, procuren reunirse, programar la agenda para los martes por la tarde, porque vamos a estar aquí los profesores con el mayor entusiasmo, ganas y deseo de compartir con ustedes. Es posible que la grabación dé mucha información, pero en una especialización en salud mental comunitaria vale mucho, pero mucho el tema de la interacción, el que ustedes planteen sus preguntas, en que digan, profe, yo esto lo entiendo de esta manera y podamos incluso a nivel de especialización llegar a generar cierto tipo de controversia, contrapregunta, apuntes, incluso contar experiencias, ¿por qué no? Que nos van a servir para enriquecer nuestra formación. Somos estudiantes de posgrado, somos profesionales de posgrado, por lo tanto, también nuestras reflexiones tienen que estar a esta altura. Profesora Ginny, sin más preámbulo, bienvenida. Aquí está su público y muchas gracias por compartirnos su conocimiento. Buenas noches, profe Pablo. Muchísimas gracias por esa introducción y esa presentación. Un cordial saludo para todas y todos los asistentes, a mis colegas, profe Ismael, profe Viviana, profe María Liz, que por ahí la vi también conectada, que es además tutora de mi curso. Y bueno, un saludo especial, me presento, yo soy Ginny Luna, soy psicóloga, estoy trabajando en la maestría en psicología comunitaria y ahora gratamente y con muy orgullosa, diría yo, y honrada me siento realmente de estar involucrada ahora en la especialización. Estoy dirigiendo el curso de Fundamentos en Salud Mental Comunitaria junto con la profesora María Liz. Y bueno, como lo decía Paulo, digamos que parte de la charla que vamos a compartir hoy, que además espero que sea interactiva, porque me parece que es importante que esto no solamente se quede en un monólogo, sino que además podamos generar un diálogo, un debate y al final pues hacer como unos pequeños ejercicios que inviten pues a la reflexión. Esto surge de mi trabajo, de mi tesis doctoral, en donde estoy abordando procesos de empoderamiento de mujeres campesinas. Y esa investigación me ha llevado a conocer y adentrarme más en el mundo de lo que son los estudios feministas, los estudios de género, que creo que conocía algo muy por el ladito, muy por los bordes, pero ahora me ha exigido más entenderlo y sobre todo mirarlo en el contexto, en todos los contextos en donde nos encontramos. Porque además creo que el tema de las relaciones de género pues es un tema que nos transversaliza. Y de ahí surge un poco como esta reflexión de la importancia sobre el uso del lenguaje. Y cuando lo pensamos dentro del equipo de la especialización, pensaba en que podría ser una charla que nos ayude, por un lado, pues a reflexionar, pero también que nos ayude a pensar en lo que significa el uso del lenguaje como constructor de bienestar, a propósito del tema central de nuestra especialización que habla de la salud mental comunitaria. Y qué más comunitario que el uso del lenguaje, ¿no? Nosotros a través del lenguaje es que nos construimos socialmente, nos podemos también construir individualmente, pero pues también vamos jalonando procesos de desarrollo comunitario. Entonces, por eso está enfatizado en cómo podemos usar el lenguaje incluyente, claro, con un fuerte énfasis en la perspectiva de género,
pero en general el uso del lenguaje incluyente como constructor de bienestar, que nos ayude a, pues, a reconocer quiénes estamos dentro de cualquier comunidad o dentro de cualquier grupo social. Entonces, bueno, ¿de qué hablaremos un poco en este encuentro? Pues uno, la idea es como revisar esos imaginarios que tenemos con respecto al uso del lenguaje, cómo y nos insertamos y lo reproducimos sin mucha reflexión, sino más bien como de manera casi que automatizada. Y eso nos lleva pues a aclarar algunos términos que es importante, sobre todo cuando pensamos en los estudios de género. La segunda, pues, unido a ello, es como identificar esas limitaciones que tiene el uso del lenguaje, porque si bien nos permite y nos construimos a través del lenguaje, también es necesario reconocer que hay unas limitaciones y eso conlleva unas dificultades que finalmente también redundan en la manera como nosotros nos relacionamos o interlocutamos con los otros, las otras en nuestros mundos, ¿no? Lo siguiente, pues, sería mirar un poco como esas alternativas que tenemos para el uso del lenguaje inclusivo, hacer unos ejercicios, a ver cómo nos va, y al final, pues, mostrar como algunos materiales de apoyo que, pues, sin duda van a quedar, pues, a disposición de todo el auditorio para que, pues, lo utilicen y lo exploremos, y después miremos cómo lo podemos implementar en nuestros trabajos y, pues, incluso en nuestro día a día. Entonces, vamos a revisar un poco estos imaginarios. Voy a empezar a leer como algunas de estas ideas y quisiera que ustedes me dijeran qué se imaginan con estas frases, ¿cierto? La primera dice, en la prehistoria el hombre vivía en cuevas. ¿Y qué piensan al escuchar esto? Cualquiera puede abrir el micrófono y Bueno, yo decir. pienso en el tema de la comunicación, o sea, cómo era esa comunicación. Y de hecho, si había comunicación verbal, ¿no? Es como lo que Ok, me trae como a la imaginación, ¿no? muy neutral el profe Ismael. Ella hizo la copia. Políticamente correcto que llama. Exactamente, tal cual. La siguiente, el que sepa leer entre líneas lo entenderá. ¿En quién piensan? Más bien. Pues en todos predomina el género masculino cuando Ajá, pues, perfecto. uno se imagina un hombre, pues siempre. Gracias, María Alejandra. Es bueno para el bienestar del hombre. ¿Alguien piensa en una mujer cuando dice, cuando escucha es bueno para el bienestar del hombre? No es lo usual. Yo sí lo pienso, pero no es lo usual. Ok, No, perfecto, sí, pero no es lo usual. perfecto. Vamos a mirar algunos ejemplos de estos, de cómo se activan estos imaginarios a partir de estos títulos. Son títulos de artículos científicos o capítulos de libro, o creo que de libros también. Y este dice el rol de la ideología, el poder y el control sobre la relación que existe entre la propiedad de la tierra y la violencia. Y quien lo escribe o quien sí, está atribuido, mejor dicho, a Grape S. del 2015. ¿Qué nombre le pondrían a ese apellido? ¿No? ¿Ninguno? Yo estaba pensando en Foucault. Cada vez que hablan de este tipo de cosas, se me ocurre pensar en Foucault. Ok, Y perfecto. en los ejercicios de poder, de hecho, él hace mención siempre a eso, ¿no? Ujú, de A lo acuerdo. masculino, en A lo dominio. masculino. Claro. Sí, el poder además entendido como solo como dominio, ¿no? Bien. Pues, bueno, ya les doy los nombres. El siguiente dice, guía práctica para el análisis temático, escrito por Brown y Clark.
qué nombres tienen esos apellidos. ¿Como pistas son conocidos o es el primer nombre que se nos viene a la cabeza? No, no, el primer nombre que se les venga a la cabeza, porque no es no es para que lo sepan, sino qué se imaginan. No, Bueno, a mí, Sí, sí, perdón, dime. sigue, María. perdón. Dale, María Alejandra. A mí se me ocurre es Victoria Clark. Muy bien. ¿Y Brown? Viviana. Muy bien. Es Yo Virginia. también pensé en Victoria. Bueno, muy feministas. Y No, yo no. narrativas de mujeres transformadoras sociales. Así sí, mujer. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que- la verdad, yo en los otros no pensé en mujeres. Pues yo me desvié por lo del poder y el control y me imaginé grave. Bueno, Grave es pero Shelley Brown y Clark lo y pensé Virginia. masculino. Y ya con Virginia. este título sí lo pensé mujer. Ok, perfecto. Tania y Oscar Reynoso, o sea, son mujer y hombre. Entonces, bueno, esto es porque cuando empezamos a mirar justamente el lenguaje, nos damos cuenta que hay una gran carga y una gran tendencia a pensar en el género masculino, ¿cierto? Nosotros hablamos en el lenguaje, pues tenemos la posibilidad de hablar de hombre como humanidad. Sin embargo, em, es sesgado, ¿no? Porque muchas veces pensamos en hombre efectivamente como varones, ¿no? Y eso hace que vayamos excluyendo a las mujeres. Y en términos, por ejemplo, de la academia o en términos del lenguaje científico, esto ha tenido unas repercusiones también grandes. Se supone y se asume que los autores y las autoras están dadas y siempre se referencian en apellidos, porque esto ayuda a neutralizar o a quitar un poco como esta carga del género, de si son hombres o si son mujeres. Y por tratar de ser incluyentes, pues lo que se hace es que se utilizan los apellidos. Pero en nuestro imaginario casi siempre tendemos a pensar que, o a complementar, o a imaginarnos que el nombre del autor corresponde a un hombre, a un varón. Y por lo general también nos pasa un poco como lo que está diciendo Pablo, que cuando encontramos textos femeninos, entonces están escritos por mujeres, ¿no? Es como la única alternativa y la única posibilidad. Esto en términos, digamos, como desde lo que podemos reflexionar en lo académico. Pero si nosotros nos vamos al lenguaje común, cotidiano, que está mediado, por ejemplo, por la publicidad, como lo que encontramos acá, es donde podemos encontrar o entender más bien el por qué o las explicaciones de cómo es que estamos cargados de esta tendencia que a veces resulta ser sexista también en nuestro lenguaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa noticia que dice, prepara a tu chico para la vuelta al trabajo, ¿no? Y este tipo de noticias pues nos hacen pensar en que, bueno, este mensaje va dirigido a las mujeres, que somos las que preparamos o las que cuidamos o las que velamos por el cuidado de la ropa, de la apariencia de los hombres, ¿no? Porque pues además, digamos que ellos son los que están ahí como a merced de nuestra atención, ¿no? Y además de eso, pues porque ellos son los que van al trabajo, ¿no? Por lo tanto, tienen que estar bien arreglados y bueno, nosotras somos las encargadas de eso, ¿no? Este tipo de noticias que además hay muchos estudios relacionados con eso, pero pues tienen un trasfondo distinto o una explicación distinta, pero sin embargo en la noticia lo que se publica es esto. La culpa de que el hombre no se implique en las tareas del hogar ni el cuidado de los hijos es de la mujer. Y lo que explica además más adelante como un poco de esta noticia es que las mujeres no dejan que los hombres hagan las labores, las terminan haciendo ellas, cuando ellos quieren ayudar, entre comillas, pues las terminan haciendo ellas porque no hay una confianza sobre la manera como la van a ejecutar los hombres.
Pero el trasfondo de esto, aunque muchas encuestas o estudios que se hagan al respecto tengan esa misma tendencia en los resultados, hay una explicación de esto y es porque es el espacio donde las mujeres somos reconocidas, ¿no? Y perder ese control o ese reconocimiento es lo que hace que no tengamos, no lo cedamos, no cedamos ese espacio, no cedamos ese control o ese poder, ¿no? Hay otras asociado pues a ese rol de cuidado, de protección que pues siempre se nos ha atribuido, que se da principalmente pues se recarga sobre las mujeres, pues está toda la publicidad al respecto, ¿no? Como lo que dice ahí en la noticia que está abajo, ¿no? Utensilios y limpiador Clorox, la pareja ideal para la mujer de hoy, ¿no? O por ejemplo el regalo para mamá, que es la promoción del jabón para lavar la ropa, ¿no? Y ese es el regalo pues de la mamá. O marido ideal, piensa, repara y soluciona, que también pues termina siendo sexista. Y todo está basado en estas nociones diferenciadas de los roles que asumen las mujeres, asumen los hombres, y que nos sesgan finalmente, ¿no? Porque nos mantienen a las mujeres en ese, reiteran pues ese rol que nosotras tenemos de cuidado del hogar y que estamos dentro del hogar, y el hombre pues que es el que está finalmente ocupando los espacios públicos, que tienen trabajo, que son reconocidos, que son valorados socialmente, etcétera, etcétera. Más de esto, ¿no? De noticias, por ejemplo, con este sesgo, y bueno, que están usando un lenguaje que efectivamente genera pues estas dificultades en la comprensión del rol que puede asumir una mujer. Por ejemplo, esta que dice operación de riesgo, 11 mujeres aborto, ¿no? Y eso está relacionado con el riesgo porque son las mujeres las que están allí, ¿no? En esa operación. Dificultades que también encontramos cuando tenemos noticias que no piensan en esta perspectiva de género de cómo se ubican las mujeres, cómo se ubican los hombres. Por ejemplo, esta noticia, el amor y los celos la mataron. El amor violento de la bella colombiana descuartizada, ¿no? Primero, una noticia que minimiza la responsabilidad del victimario, ¿no? En este caso, pues del asesino. Segundo, una noticia que intenta justificar un poco y atribuirle la responsabilidad a la víctima, que en este caso es por los celos, ¿no? Y por el amor terrible que le tenía su pareja, ¿no? Y además de eso, la relación de la mujer con la belleza, ¿cierto? Entonces, la belleza es la causante de los celos del pobre hombre, que no se pudo controlar y que terminó matándola, pero finalmente la amaba muchísimo, ¿no? Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿cierto? Es un asesino que efectivamente comete un feminicidio. No hay otra razón. Lo encontramos aquí, estas noticias de en los mundiales donde se encuentran los escenarios deportivos, donde cada vez más vemos la incursión de la mujer, por ejemplo, en el fútbol, que es un deporte tradicionalmente masculino y obviamente está también masculinizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, Messi, Higuaín y una mujer candidatos al mejor gol del año en Europa. No es posible nombrar quién es la mujer, ¿cierto? Pero Messi y Higuaín sí, y la mujer es pues una cualquiera, más o menos, ¿no? Esta otra, bueno, que muchas de las noticias de los mundiales pues están relacionados con eso mismo, ¿no? Mide unos 70 centímetros, pesa 58 kilos, una portera. Nosotros no vemos que las noticias en donde se exalta la capacidad del hombre se exalte por su aspecto físico, mientras que con las mujeres sí. La tendencia es eso, no se habla de la capacidad, de la destreza que tenga la mujer, de su astucia, de su inteligencia, sino de la atribución física, ¿cierto? Y eso es una manera, pues, de cosificar a las mujeres, ¿no? El conjunto de noticias que aparecen abajo, que hablan de lo mismo, ¿cierto? Centrados más como en la belleza, como las hermosas mujeres que jugaron los olímpicos,
se exalta la belleza. Había una noticia que, pues, bueno, es española y me perdonarán la expresión, pero pues allá no es el mejor culo del año, ¿no? El mejor culo de los Olímpicos, ¿no? Esta noticia que está hablando, por un lado, que es cínica, ¿no? Porque habla, por un lado, de la necesidad de eliminar el machismo en el fútbol, pero la ponen al lado de la figura de la modelo, pues, mostrando su cuerpo y pues más grande, obviamente, que la noticia. Tenemos estas otras, yo no sé si ustedes la están viendo por pedacitos, yo sí, pero bueno. En el mundo de los hombres, ellas son unas machas, ¿no? Tienen que ser relacionadas la capacidad de las mujeres, además, con estas cualidades de macho, ¿no? De los varones, lo que corresponde a los varones, porque nosotras no podemos tener no se reconocen nuestras capacidades, pues digamos, propias, ¿no? Sino que están asociadas a estas cualidades masculinas. Y finalmente la noticia de arriba que dice, 6 mujeres astronautas, un experimento espacial y una pregunta. ¿Cómo afrontarán el viaje sin maquillaje? Que bueno, ya eso pues habla por sí solo, ¿no? Bien. Había Sí, de la diapositiva anterior del sí, hombre piensa, o sea, el marido piensa, trabaja y claro, resuelve, piensa, o sea, ni siquiera le da total, esa posibilidad. de acuerdo. Y además Sí. por eso es el marido ideal, porque te ayuda a pensar. Y la banalización, por ejemplo, en esa, ¿cómo afrontan el viaje sin maquillaje? Ay, sí, qué horror. Sí, son muy ofensivos estos. Demasiado, demasiado. Sí. Y estos son noticias recientes, no estamos No, hablando de además, El siglo Mundo pasado. pues es un periódico reconocido, de mucho, pues Ujú, los otros sí uno ve que son, digamos, más bien amarillistas, La claro, Cuarta, o bueno, pero el otro claro, sí es. claro, claro. Pero igual lo normalizamos, ese es el Sí, punto, ¿cierto? Está normalizado, fíjense que pues está en nuestro imaginario y así mismo lo vamos reproduciendo, ¿cierto? Tal vez no con este énfasis, pero posiblemente en algunas afirmaciones nuestras, en algunas reflexiones que hagamos, en algunos escritos, en algunos diálogos que tenemos, seguro vamos reproduciendo también esto, ¿no? Esa carga del lenguaje sexista, que es excluyente, que discrimina, que está sustentado pues en estos atributos que hacemos hacia los hombres, hacia las mujeres, y pues no nos damos cuenta. Entonces, por eso, pues me gusta empezar con estas reflexiones sobre estos imaginarios que tenemos, ¿no? Y bueno, la importancia de aclarar estos términos, por lo menos en perspectiva de género, es necesario que siempre tengamos claridad de qué hablamos cuando nos referimos al sexo, que sabemos que específicamente tiene una relación con la asignación que recibimos como mujer u hombre en el momento de nacer y que está asociado a nuestras características biológicas, a nuestros órganos genitales, ¿cierto? Y esa terminología está asociado a esas condiciones biológicas y físicas. Cuando hablamos de género, nos referimos a esa categoría social que enmarca una serie de expectativas sobre lo que se espera de un hombre o una mujer o de lo que significa lo femenino o lo masculino. Es una categoría que se construye socialmente, que nos invita también a entender que no siempre coincide el sexo, digamos desde lo biológico, con el género desde lo cultural, eh, y, que, y que esto puede ser modificado, puede ser ampliado y pues que es relativizado también dentro de los contextos en donde se generen o donde se piensa pues sobre el género, ¿no? Lo que se atribuye digamos, social y culturalmente. La identidad de género, que es la manera como la persona expresa su forma de vestir en su vestuario, en su apariencia, en su comportamiento, en su expresión, y podemos encontrar personas, se entiende pues dentro de la identidad cisgénero, que es cuando coincide el sexo asignado biológicamente con su sentir y con su expresión.
Podemos encontrar transgéneros, que es cuando no coincide el sexo asignado biológicamente con su sentir y con su expresión, o intergénero, que son personas no binarias, ¿cierto? Que no caben dentro de estas categorías que nosotros encontramos como femenino, masculino, hombre, mujer, y se consideran pues no binarias. Y la última, pues que también es importante, es la orientación sexual, que es la atracción sexual, afectiva, romántica hacia las otras personas, y que ahí podemos encontrar homosexuales, que se atraen, son personas que tienen atracción hacia su mismo sexo, heterosexuales hacia sexos distintos, bisexuales por ambos sexos, pansexuales que no tienen, digamos, una condición de identidad sexual de la persona, y asexuales que no sienten esa atracción hacia ningún sexo. ¿Listo? Entonces, bueno, eso pues para tenerlo siempre presente, porque a veces también mezclamos en nuestro lenguaje y vamos confundiendo sexo con género o identidad con orientación, etc. Bien. ¿Cuáles son las dificultades que trae esto? Aparte de, pues digamos que en lo cotidiano podemos encontrar que vamos normalizando o vamos excluyendo, ¿cierto? A las mujeres, por ejemplo, en el mundo, digamos, de lo cotidiano. Si nos vamos, por ejemplo, al mundo de científico, al mundo de la escritura, pues encontramos que realmente la lucha de las feministas, pues no ha sido en vano. Recordemos pues esta famosa foto de los científicos en la conferencia de 1927, donde se reúnen estos grandes científicos, pues la única mujer que está allí presente es Marie Curie. Y por lo general está nombrada como Marie Curie al lado de Einstein, ¿no? Porque también vamos asociando que los grandes científicos varones se nombran por sus apellidos o doctores, pero a las mujeres se les nombra por sus nombres, ¿no? Es una forma más informal, más menos, digamos, respetuosa, ¿no? Menos formal de dirigirse y de reconocer a las mujeres, ¿no? En el mundo de la literatura, también lo sabemos, muchas mujeres en algunos años, tiempo atrás, en siglos pasados, pues las mujeres no podían publicar con sus nombres originales porque no les publicaban, sencillamente no les aceptaban los escritos. Ejemplo de ello, todas las hermanas Brontë, ¿no? Charlotte publicaba como Currer, ¿no? Ella, pues, escritora de Jane Eyre, por ejemplo. Emily Brontë publicaba como Ellis, ¿no? Y una de sus grandes novelas, Cumbres Borrascosas, por ejemplo. Y Anne Brontë publicaba como Acton Bell, ¿no? En Colombia, por ejemplo, se encuentra Soledad Acosta de Samper, que publicaba con el seudónimo de Aldebarán, para que lo pudieran publicar. Y en la historia reciente, que además seguramente pues muchos los conocemos, la escritora de Harry Potter, una novela tan famosa, que después pues se vuelve película, pues ella, los primeros editores le decían, usted no puede publicar con su nombre, y por eso ella publicaba como J.K. Rowling, ¿no? Cuando su nombre pues es Joanne Rowling, pero la sugerencia de su editor era esa, que no publicara con su nombre, sino solamente las iniciales, pues para que además no hubiera como una relación directa de que la escritora pues era de esa novela, pues era una mujer. Y estamos hablando de una novela pues reciente, ¿no? Entonces, bueno, estas limitaciones en el uso, las limitaciones en el uso del lenguaje científico cuando no nos permiten reconocer quién ocupa qué lugar, pues lo que hace es que pues va marginando, ¿cierto? Y esto no solamente en el mundo cotidiano, sino también lo encontramos en la ciencia, lo encontramos en los espacios de generación de conocimiento, lo encontramos en los espacios de toma de decisiones, en la política, en los cargos, ¿no? No es un tema menor no mencionar a las mujeres o no reconocerlas, es una necesidad que tenemos porque esto hace o esto permite que podamos
generar mayores condiciones pues de igualdad, ¿no? Y pues también pues de equidad, ¿no? En general nosotros encontramos que las nociones de género son patriarcales, están heteronormadas, ¿cierto? En nuestro lenguaje también es mejor visto todo lo que sea heterosexual, y esto pues transversaliza a todos los espacios sociales, ¿no? Es necesario que nosotros lo evidenciemos esas diferencias, que mencionemos lo femenino y lo masculino de manera diferenciada, incluso lo no binario, porque hoy en día es necesario también hablar y reconocer pues lo no binario, porque eso nos permite también señalar problemáticas sociales específicas que están relacionadas con el uso del poder. Lo veíamos, por ejemplo, en estas noticias de violencia, de feminicidios. Hoy en día podemos hablar de feminicidios, antes no hablábamos de eso. Y es necesario hablar de ese tipo de problemáticas porque sí hay una violencia marcada contra la mujer por el hecho de ser mujer. Muchas mujeres maltratadas, víctimas de abuso, obviamente, pues asesinatos que se dan, están enmarcados dentro de este delito, que es necesario reconocerlo y hablar, por ejemplo, de ese tipo de problemáticas, pero muchas otras problemáticas que también están asociadas con esos abusos de poder, ¿no? Que están marcadas por las relaciones de género. Es necesario para incluir a las personas, para aceptar la diversidad, para reconocerlo, por eso se necesita nombrarlo y nominarlo. Para adaptar también alternativas frente a las diversidades, porque nos obliga también a pensar cómo hacemos para incluir, para ser incluyentes. Hoy hablamos de todes, por ejemplo, hablamos de marcar la X, hablamos de la arroba, bueno, ya casi no se utiliza, pero hablamos de esa posibilidad de que el lenguaje también se aperture y se enriquezca, pues para incluir las diversidades, ¿no? También para difundir el conocimiento y entender que el conocimiento no es solamente generado por varones, sino también por mujeres, y seguramente más adelante encontraremos las posibilidades de encontrar, de identificar personas no binarias que generan también conocimiento, ¿no? Y finalmente, bueno, pues para reconocer las mujeres y la diversidad dentro de la ciencia, porque ya vemos que también, pues esto ha sido una problemática y no se nos reconoce, y además de eso no se nos cree, y además de eso pues no se le da tanto mérito y tanto crédito cuando las mujeres somos las que generamos conocimiento. Bien, hablando de limitaciones, y digamos que de manera curiosa ustedes también lo pueden revisar en la RAE, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española, que es la que nos dirige, nos determina un poco como las palabras, los conceptos, los significados y el sentido que adquiere cada una de las palabras dentro de nuestro lenguaje, dentro de nuestra lengua. Cuando uno busca en el diccionario el significado de la palabra hombre, el primero dice ser animado racional, varón o mujer, haciendo alusión pues a la categoría donde se incluye la humanidad. La segunda es la persona de sexo masculino. El sinónimo es varón, señor, caballero, macho. La tercera, el tercer significado dice varón que ha llegado a la edad adulta. El sinónimo pues adulto mayor. El cuarto dice varón que tiene cualidades consideradas por excelencia. Dice, este sí es un hombre. El quinto es marido o pareja masculina habitual con relación al otro miembro de pareja, que también es denominado como marido, esposo, compañero. Y la última dice hombre anuncio, hombre, ay, me adelanté, perdón. Ya. Hombre anuncio, hombre araña, hombre bueno, hombre de armas, hombre de barba, hombre de guerra, hombre de la calle, que es considerado como una persona normal y corriente. Más o menos hay una similitud en algunos de los conceptos cuando buscamos el significado de la palabra mujer. Entonces, el primero es similar, donde dice persona de sexo femenino, sinónimo hembra, fémina, vieja, china. El segundo dice la mujer que ha llegado a la edad adulta, que es similar al significado del hombre. Mujer que tiene las cualidades consideradas por excelencia, esta sí es una mujer. Esposa o pareja femenina habitual con relación al otro miembro de la pareja, que es considerada también como esposa, señora, compañera, consorte. Mujer de gobierno, mujer de su casa. Criada que tenía a cargo del gobierno económico de su casa, y ahí ya empezamos a encontrar la atribución más sesgada al rol de la mujer, considerado tradicionalmente dentro del cuidado del hogar, ¿no? En su rol reproductivo.
Y cuando encontramos los siguientes significados, mujer de la calle, un significado dice mujer común y corriente, igual que hombre de la calle, que es un hombre común y corriente, pero encontramos el sinónimo de prostituta. Y después encontramos mujer del partido, mujer fatal, mujer mundana, mujer objeto, mujer pública, ¿no? Y este tipo de significados y de atribuciones, pues no se relacionan con esos significados que se le dan al concepto de hombre. Entonces, desde ahí ya empezamos a denotar pues diferencias en la manera como comprendemos el hombre y la mujer, lo femenino y lo masculino, desde el mismo concepto del lenguaje, ¿no? Bueno, alternativas para esto, porque bueno, uno dice, bueno, si ya identificamos cuáles son las problemáticas y cuáles son las alternativas. Hay varias alternativas que podemos empezar a ser más conscientes, todas y todos nosotros. Una de esas es esa, empezáramos a denominar cuando saludamos, buenas noches para todas y para todos, por ejemplo. Pero claro, hay muchas otras alternativas que podemos explorar porque a veces también se vuelve cansón en el lenguaje cuando decimos todas y todos, las niñas y los niños, los hombres y las mujeres y los hombres, ¿no? Se vuelve cansón, reiterativo, en fin. Entonces, aquí hay algunos de los ejemplos. Cuando nos referimos, por ejemplo, a 50 colombianos retenidos, pues podemos pensar que son efectivamente 50 hombres que están retenidos. Y lo que podemos hacer es el uso de las personas, ¿no? En el género, ¿no? 50 personas colombianas fueron retenidas, ¿no? Eso nos ayuda a hablar de o a incluir los dos géneros, ¿no? Los colombianos, los campesinos. Entonces podemos hablar de esos genéricos reales y podemos pensar en la sociedad colombiana o el campesinado, por ejemplo, en una categoría pues de más amplia. Los colombianos sufren la migración venezolana. Podemos cambiar la sintaxis de la oración y decir, en Colombia se sufre la migración venezolana. Los colombianos, bueno, las formas dobles de las que ya habíamos hablado, los colombianos y las colombianas, las y los colombianos, y cambiar también el orden, sobre todo cuando estamos en los escritos. Siempre es importante que estemos pendientes de mencionar primero las mujeres, luego los hombres, pero pues ir alternando, primero los hombres y luego las mujeres, ¿no? Y también podemos omitir al sujeto, por ejemplo, cuando decimos nosotros exigimos al gobierno, pues simplemente decir exigimos al gobierno tal cosa, ¿cierto? Son alternativas que se nos presentan pues para tener usos más incluyentes dentro del lenguaje, porque como lo dice George Steiner, lo que no se nombra no existe y por eso es importante nombrarlo. Así reiteremos y así seamos canzones con ese uso del lenguaje, ¿no? Otras alternativas, el uso del genérico femenino cuando hay mayoría de mujeres o como sinónimo de personas. Y yo en alguna oportunidad escuché un hombre, un conferencista que lo dijo desde el inicio. Como aquí todos somos personas y personas está en femenino, voy a referirme siempre a las, estudiando alusión a personas. Entonces, pues, y suena raro, ¿no? Porque si nosotras pensamos, cuando nos referimos al auditorio, pensamos en que nosotras, pues es porque todos son mujeres. No, podemos pensar que nosotras, las personas presentes, pensamos tal cosa, etc. Bueno, nombrar a mujeres y a hombres por igual es muy importante. Si decimos profesora tal, profesor tal, doctora tal, doctor tal, ¿cierto? Con sus nombres completos, con apellidos o con nombres, depende cómo lo utilicemos, si primero el apellido y luego el nombre, si es primero el nombre y luego el apellido, pero siempre ser muy cuidadosos en que nos dirijamos de la misma manera a mujeres y hombres, ¿no? Evidenciar también la responsabilidad que tienen las personas en cualquier episodio violento y no señalando a la víctima, que es una tendencia también, pues, digamos que se ha normalizado
hay una violación, bueno, es que la mujer tenía un atuendo que era muy provocador. No, el hombre tiene que respetar a la mujer así, la vea como la vea y piense lo que piense, como las mujeres tenemos que respetar también a los hombres, los veamos como los veamos, ¿no? Las profesiones, nosotros tendemos a pensar también que las profesiones son femeninas o masculinas, ¿no? Psicología, por ejemplo, es una profesión que está asociada a labores de cuidado y por lo tanto también están asociadas o convoca más mujeres y tendemos a pensar que la psicología es femenina. No, no es femenina. Las profesiones no son ni femeninas ni masculinas, ¿no? Entonces hay que también denominarlo y entenderlo de esa manera, no encasillarlo, así como también las capacidades. No hay capacidades exclusivas femeninas ni capacidades exclusivas masculinas. Reconocer la diversidad de cuerpos, de capacidades, de colores y de rasgos interseccionales, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, hablamos de mujeres, tendemos también a pensar o activar estos imaginarios de la mujer blanca, pero pocas veces nos imaginamos mujeres indígenas, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, mujeres afro, en espacios de, no sé, de televisión, de cine, en fin, ¿no? Mujeres campesinas, niñas indígenas, ¿no? Es necesario también esa mirada interseccional porque las mujeres también somos diversas, los hombres son diversos, ¿no? Y tenemos capacidades también diversas, ¿no? También hay, pues, digamos que a nosotros en estos espacios académicos nos convoca el interés por incluir miradas interseccionales que nos ayuden a hablar justamente de estas diversidades cuando abordamos las distintas poblaciones. Y más que nosotros encontramos en una comunidad tanta diversidad, es necesario que también siempre tengamos presente como ese principio o ese enfoque interseccional para poder hablar de las problemáticas, hablar de las condiciones de marginalidad que tienen las personas y también hablar de las posibilidades de dar alternativas que sean diferenciadoras y valoren esa diversidad. Y finalmente, incluir imágenes en donde se haga visible la diversidad. Y esto también es un llamado para que nosotros pues lo hagamos. Muchas veces normalizamos y naturalizamos también en nuestros entornos como ciertos aspectos físicos o ciertos aspectos que nos homogenizan, ¿no? Y es necesario siempre tener presente pues esa diversidad. Fotografías donde encontremos, por ejemplo, personas en silla de ruedas, eh, personas, no sé, con una pierna, personas de distintas formas físicas en su cuerpo, ¿no? No siempre mujeres esbeltas, altas, delgadas, porque en general nosotros lo que encontramos pues en el mundo, digamos, cotidiano es que nuestros cuerpos, por ejemplo, son diversos. Y muy pocas mujeres tienen estos cuerpos que la publicidad pues nos ha vendido y nos han marcado como los perfectos, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos presente y que además lo intencionemos. En todo lo que hagamos, lo intencionemos, que podamos mostrar, por ejemplo, este tipo de imágenes, ¿no? Donde encontramos personas de distintos colores, donde encontramos familias, por ejemplo, conformadas de distintas maneras y donde encontramos también imágenes que nos invitan a pensar en capacidades diversas. Bien, este es un videito. ¿Lo ven bien? Sí.
Bueno, ¿qué piensan? ¿Se sintieron identificados? ¿Identificadas? Sí, completamente. ¿Les piden la ubicación? ¿Profe Isma y Paulo piden ubicación? Yo especialmente a mi hija. A mi hija. Sí, y mi hija, ahora que caigo en cuenta, ayer, antier, tuvimos que hacer una vuelta, fue el domingo. Entonces, ella iba con una blusa pequeña y pasamos cerca a un sitio, cerca de la galería. Entonces yo le dije, mi amor, acompáñeme. Y entonces ella me dijo, no, papá, no quiero. Entonces yo le dije, pero, porque siempre, ¿cómo se va a quedar en el carro? No, 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 no. Dijo, mire cómo estoy vestida. ¿Usted qué cree que me van a decir? Claro, ella lleva una blusita pequeña, un poco, pues, calurosita. Entonces yo le dije, sí, entonces quédate en el carro. Porque yo sabía que eso, si salíamos, la iban a ver, la iban a incomodar y muchas veces le han dicho cosas delante mío. Entonces ella me dijo, me quedé en el carro y ahora que veo esto es claramente una muestra. De acuerdo. Sí, pues nuestro lenguaje construye realidad, construye bienestar o construye malestar, ¿no? Y, y esto es lo que vemos en la cotidianidad. Por eso, pues la importancia de reflexionar en estas posibilidades de enriquecer nuestro lenguaje, ¿no? Bueno, entonces, con esto vamos a hacer algunos ejercicios. Ahí sí ya cada una, vamos a pensar en cuáles serían como las alternativas desafiando estos sesgos que tenemos dentro de nuestro lenguaje. ¿Cómo les llamarías a cada una de estas personas utilizando un lenguaje inclusivo? ¿Abrimos micrófono y te decimos o...? Claro que sí. Bueno, la policía, el policía y las personas de la policía. Perfecto. Ok. Tal vez los y las agentes de la policía. Muy bien. Agentes de policía solamente. La siguiente. Investigadores. Pero, Sí. y los investigadores. Las y los investigadores, muy bien. Juventudes investigadoras o investigadores. Personas investigadoras. Personas investigadoras. Muy bien. Y el último, que son como jueces, ¿no? Sería como la juez, el juez, las personas de la justicia o... sí, ¿no? Sí, perfecto. Sus señorías. También. Ok, Ya la aquí primera por está. la jueza. Señora. No, eso iba a decir que la primera la cambiaría por la jueza. Jueza, muy bien. Ajá. Jueza y juez. Perfecto. La policía y el policía, agentes de policía, científica y científico, normal, personal científico, jueza y juez. A veces dudamos, ¿no? Cuando decimos presidenta, secretaria, secretario, concejala, es necesario mencionarlos. Bien, este es otro, esto es un texto donde se hace una solicitud para ir a una excursión, ¿no? Entonces, está nombrado así, o así se manda la notificación para los padres de familia. Y dice, para ir a la excursión, los niños tienen que traer autorización con la firma del padre o tutor. Y uno lo lee y uno dice, bueno, está bien, normal, ¿cierto? ¿Qué tengo que cambiarle? Vamos a pensar en cómo lo podríamos redactar
con un lenguaje incluyente. Para ir a la excursión, los menores tienen que tener la autorización O para ir de a la los... excursión, las niñas y los niños tienen que traer la autorización firmada por el acudiente Muy o los bien. padres de, o los acudientes. o los acudientes. Ajá, Él o los acudientes. ajá, de acuerdo. Le Perfecto. apareció Pero- Vivi. Lo que viví, Pero, sí. pero a mí me llega esa notificación y yo gritaría de alegría. Yo digo, ay, listo, solamente le damos permiso a los niños. Las niñas no necesitan, váyanse. Exactamente. Y que le dé Tal cual. permiso el papá. Exactamente. Ya depende de tu Muy papá. bien. Entonces tú te lavas ahí, dice ya, tu papá depende. Ay, sí. Muy bien. ¿Por qué necesitamos hacer notificaciones distintas? Precisamente por eso. Porque si la dejamos así, podemos pensar que a la excursión solo pueden ir los niños, las niñas no van, como dice la profe Viviana. Y solamente irían a la excursión los niños que traigan la autorización firmada por su papá. Si lo firma la mamá, pues no vale. También podríamos pensar que a la excursión no pueden ir los niños que no tengan ni padre ni tutor, ¿cierto? Los niños que viven con su mamá, por ejemplo, que viven con su abuela, que viven con 2 mamás, pues no podrían ir porque no tienen cómo firmarlo, ¿no? Los niños que tienen 2 papás no sabrían cómo rellenar la autorización, ¿cierto? Porque tiene que ser un solo padre. Entonces, ¿quién lo firma, no? Y aquí, pues, algunos ejemplos, ¿no? Para ir a la excursión, los niños y las niñas y los niños tienen que traer autorización con la firma de un familiar. O para ir a la excursión, el alumnado tiene que traer la autorización con la firma de su madre, padre o tutor o tutora legal. Bien, y finalmente, pues entonces algunas de los materiales de apoyo que ustedes pueden consultar en estos enlaces, que igual yo también los tengo si alguno, pues de pronto alguna persona quisiera tenerlo, que son estos, ¿no? Guías, en general son guías pues para el uso del lenguaje inclusivo, para evitar las discriminaciones, unos cuadernillos de donde saco pues algunos de estos ejercicios que nos ayudan pues a ambientarnos, a retarnos a nosotros mismos pues, para hacer uso del lenguaje pues, que genere inclusión, que genere bienestar, que genere reconocimiento y que nos ayude pues, a construir una comunidad más equitativa. Y eso es todo. Muchas gracias. Ustedes si hay algún comentario, alguna... Ginny, yo tengo una inquietud. Señor. Por ejemplo, que siempre me ha rondado cuando uno ve, sobre todo en profesionales de ciencias sociales, en nuestros estudiantes y en colegas, cuando hablan de las comunidades, por ejemplo, esas personas inválidas. O sea, como cuando siempre y uno lo escucha, en sus tentaciones. Estoy hablando incluso del mismo proceso que uno escucha. Entonces, cuando hablan como que son esas. Entonces, esas poblaciones vulnerables, esas personas inválidas, esas personas de la calle, habitante de calle, como también desde ese lenguaje, también debemos como tener ese cuidado en nombrar las comunidades. Yo lo veo, por ejemplo, y lo hemos visto incluso en mismas sustentaciones de nuestros estudiantes. Sí. Entonces yo creo que este también debería ser un punto muy importante para tenerlo presente. Sobre todo digo, al menos en las personas que estamos en ciencias sociales y que trabajamos con comunidades, ¿no? Porque es también como el respeto a la persona, porque sé que no lo hacen intencionalmente, pero se escucha así, como son esos Sí. o son esas. Entonces no sé. Sí, de forma despectiva, de acuerdo. Sí, que no lo Sí. hacen con esa intención, obviamente, pero suena así. Y uno lo escucha sobre todo en sustentaciones, es muy común, e incluso en los escritos y en el lenguaje a veces cuando se expresan a algunas poblaciones sobre todo. Cómo Sí. ayudar para que fortalezcamos eso,
A mí, a mí me Sí. llama la atención cuando dicen, es que los pobres. Por eso son cosas así como que son allá y a veces Sí, son proyectos, y lo estoy hablando porque estamos en un escenario académico y los escuchamos en escenarios académicos, los escuchamos en sustentaciones, cómo Sí. fortalecer eso, porque sé que no se hace intencional, pero sí se escucha así, e incluso las personas que están, digamos, que hacen parte de esa población y que día en un ejercicio pasó, porque estaban hablando en el tema de discapacidad, entonces decía, alguien se acercó y dice, ¿cómo así que esos discapacitados? Y lo dijeron así, pero lo hacen como sin pensarlo. Cuando dicen inválidos. Sí, Sí, claro, claro. Yo sí creo que hay que buscar en los talleres de escritura, incluir estas por perspectivas, ¿no? eso. De Sí, yo escritura, creo que hay que una seguir escritura fortaleciendo esto. sensible a la diversidad, una escritura sensible al género, una escritura que sea incluyente, una escritura que permita la integración, no que replique los modelos de exclusión, ¿no? Pero yo creo que de estos temas hay que hablar. Yo creo que incluso Mm, como principios éticos. O sea, yo creo que el uso del lenguaje, la investigación debe incluir las posturas éticas pasan por este uso del lenguaje que sea sensible a la integración, ujú, a la inclusión y bueno, utilizar las distintas formas, ¿no? Yo creo que así como se conceptualiza temas de género, por ejemplo, esto que les decía de diferenciar el sexo, el género, la orientación, la identidad, yo creo que también es importante incluir estos conceptos que nos ayudan a entender personas con capacidades diversas, personas en situaciones de tal y tal, ¿no? Que nos ayuden a entender que no son etiquetas para las personas, que no se generaliza la persona por una situación o por una condición, sino que tienen eso, es que tienen parte de su situación, es esto, ¿no? Que viven en situación de calle o que viven en situación de cualquier otra condición. Y eso yo creo que es una postura valórica, ¿no? Es ético, diría yo. Y lo otro, pues bueno, como estas miradas interseccionales, ¿no? Entender que, y más nosotros dentro de las ciencias sociales, creo que estamos más llamados a complejizar esas lecturas que hacemos sobre las situaciones de vida de las personas, que no es solamente porque se valore lo económico, que no es solamente porque se valore su capacidad física o solo su capacidad cognitiva, o se valore el género, sino que es que se valoran muchos otros aspectos que confluyen en estas miradas interseccionales. Finalmente eso ayuda a entender que la marginalidad no es un fenómeno de una sola variable, sino que incluye muchos otros factores y aspectos que nosotros debemos ayudar a evidenciar. Entonces yo creo que empieza por una labor nuestra, yo creo que como profesores, ¿no? Como investigadores también que vamos generando conocimiento y creo que eso tiene que ser una apuesta y un desafío para nosotros mismos, ¿no? Y para nosotras, de cómo hacemos para utilizar lenguajes que enriquezcan ese conocimiento y que a la vez, cuando se planteen alternativas, primero cuando se planteen lecturas, diagnósticos, comprensiones sobre las realidades humanas, pues se complejice esa mirada, ¿no? Y segundo, que en la medida en que se planteen alternativas o soluciones, pues también incluyamos formas, incluso desde la misma expresión del lenguaje, desde cómo se significa, desde cómo lo representamos, pues que también se diversifique esa alternativa, ¿no? Incluyendo las distintas miradas, pues, de esas diversidades, pues, que vivimos todos los seres humanos, ¿no? Pero sí, es un reto, profe. Yo creo que, pues, bueno, digamos, este tipo de encuentros, de charlas donde podemos reflexionar al respecto, pues ya es un paso para tenerlo presente. Yo estoy seguro que ya después no nos saludamos igual. El profe Isma hoy nos dijo buenas noches a todas y todos. Ya está haciendo la tarea, ya la tiene incluida, profe. hace rato. Ah, Estoy sí, hace haciendo la rato, tarea. desde que hace rato, sí. Entonces, pues por ahí empezamos. Y si estuviera Tatiana nos diría a todos también.
¿no? Eso es otro reto. No, yo quiero agradecerle a todas y todos Muy bien, por este espacio, todas las personas presentes. a todos los y las presentes en este espacio y a quienes nos van a escuchar en la grabación en diferido, porque creo que estas son las discusiones que se tienen que dar en un posgrado, espacios como esto. Yo aplaudo y agradezco enormemente el apoyo que han dado a esta iniciativa el grupo de docentes. Y pues creo que para los estudiantes y las estudiantes les va a permitir tener entonces permanentemente un espacio más allá de las lecturas y de la tarea y de la dinámica de foro que se vuelven rutinarios y que definitivamente no deben ser la única forma de pensar como yo llego a la formación posgradual o como obtengo una titulación. Tiene que pasar por espacios como este. Y por eso invito a quienes después vean este video que participen. Cada 8 días lo vamos a tener, excepto la próxima semana, debido a un gran evento que tiene la universidad. Dentro de 15 días nos vamos a encontrar el martes, eso va a ser el martes 4 de junio. Vamos a tener nuestro próximo encuentro con un tema interesante y lo va a llevar a cabo, lo va a dirigir otra profesora de la especialización. No sé si tengan algo que decir, sino para despedirnos. Muchas gracias, Ginny. Muchas gracias, felicitaciones. profe Ginny. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. No, la verdad quisiera tomarme el tiempo de agradecerles a los profes por estar acá y agradecerles mucho porque en mi formación profesional de pregrado no había tenido como algo tan, no sé, algo que me hiciera cambiar el chip de cómo comunicarme y creo que ahora lo pensaré 2 veces. Muchísimas gracias. Y tienes ya mucho ganado, María Alejandra. Buenas noches. Yo pienso que sí, como dice la profesora, es un reto, porque hablamos casi que a la ligera. Siempre hablamos como muy tranquilos, sin estar pensando en qué es lo que estamos diciendo. Y para tener un lenguaje incluyente, entonces tenemos que empezar por ese lenguaje consciente, pensar qué es lo que estamos diciendo, así como nos enseñan a la respiración consciente, ahora el lenguaje consciente, qué es lo que estamos diciendo. Muchas gracias por todo. Gracias, Nelly. Yo agradecerte de nuevo, profe Ginny, y quiero comentar algo muy corto. Yo aprendí el tema solamente cuando uno vive y siente la diferencia. Cuando yo inicié en la decanatura, la doctora Constanza decía, estimadas decanas, porque yo era el único decano. Entonces, y todos los encuentros duré como 6 meses para que dijera casi a los 6 meses, estimadas decanas y decano. Y para mí era tan raro cuando ella decía, estimadas decanas, y yo sí, ahí es donde comencé a entender el tema de cuando no se nombra, es Cuando como se si uno nos no menciona. existiera. Sí, Sí, y nunca lo olvidaré gracias. porque duré como 6 meses para que la doctora Constanza dijera decano, porque todas eran, cuando yo entré eran solo decanas. Incluso en el ámbito, pues aquí en la ciudad de Medellín, bueno, se utiliza en el ámbito también de las organizaciones sociales, las ONG, que cuando están en un espacio, hombres y mujeres, pero donde hay mayoría de mujeres, los hombres, mis amigos, se nombran nosotras. Nosotras y nosotras, y hacen la claridad, la aclaración, es que hay mayoría de mujeres. Entonces no vamos a decir nosotras ni nosotros, sino, bueno, hoy me nombraré junto con ustedes, nosotras. A otros llegan y se asombran, ¿cierto? Pero yo creo que el lenguaje, lo que tú decías, Ginny, de verdad que crea realidades y bueno, para nosotros también es un asunto. Este lenguaje inclusivo es una apuesta ético-política, además, de nuestras luchas, de nuestras reivindicaciones también como mujeres. Y con eso no queremos desconocer el trabajo
y lo bonito que son ustedes, compañeros, ¿no? Sino que nosotros necesitamos también, pues, que seamos y sigamos siendo reconocidas. Y felicito a este espacio de la especialización, porque no podemos ir a las comunidades, no podemos hablar de salud mental comunitaria cuando no nos reconocemos y cuando nos vamos a enfrentar a un mundo y a una realidad social en el que hay dificultades entre diversas perspectivas. Y la especialización abre hoy este debate con el lenguaje inclusivo y yo me atrevería a proponerle al profesor Pablo César de que sigamos hablando de perspectiva de género, que sea toda una línea que se construya, y yo sé que Ginny tiene mucha madera para eso, para hablar de la perspectiva de género. Yo estuve calladita todo el tiempo, pero muy atenta, porque no solamente, bueno, tú hablabas ahorita del cuerpo, ya para terminar, hay muchas formas, listo, ese fue un primer ejemplo que tú pusiste, pero ¿qué tal cuando otros tienen que decidir sobre nuestros cuerpos? La religión, nuestros compañeros, eh, el médico, ¿cierto? Y todavía se ve. Entonces yo quiero que seamos atrevidos en el sentido estricto, bueno, de lo que implica la academia y pensarse esto, porque es que de verdad que nos estamos enfrentando en el mundo de lo real, lo que vivimos allá. Una cosa es la teoría, todo muy lindo, ¿cierto? Pero en las realidades y con las poblaciones a quien nosotros nos dirigimos, pues hay otras vulneraciones que están ahí y necesitamos herramientas y perspectivas de dónde acompañar. Era como eso. De acuerdo, profe. Te apoyo Pues le completamente. propongo que sea una de las exponentes para el seminario permanente, puede ser el cuarto o el quinto, si le interesa. Hágale, ¿quién dijo miedo? Claro que sí, Pablito. Y bueno, aquí lo que va a haber es debate. Chévere, Esa es la idea. Construcción, muy debate chévere, muchas académico. gracias. Construcción, sí, mucha construcción. Ginny, muchas gracias. Tú tienes el control para la grabación, nos compartes la grabación también del evento y bueno, desearles que descansen, una feliz noche para todos. Hasta luego. Gracias, feliz Hasta noche. luego. Feliz noche. Muchas gracias. Chao. Chao. Para todas. y todos. Gracias. Hasta luego. Ay, sí, tan lindo. Hasta luego, gracias.